Hola, soy Silvia Zaña y en esta ocasión tenemos un vídeo algo diferente a lo habitual, ya que estoy acompañada por Fernando Avellán García Sánchez, director de Derecho Sanitario Asesores, asesor externo de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y asesor jurídico de varias sociedades científicas, entre las que se encuentra la Sociedad Española de Fertilidad, la SEF, y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, ASEBIR. Buenos días, Fernando. Buenos días, encantado de estar con vosotras. En primer lugar, agradecerte que nos hayas podido hacer un hueco para realizar esta entrevista. Muchísimas gracias. Un placer. Estamos encantados de poder charlar contigo acerca de la Ley 4/2023, 28 de febrero, mucho más conocida por todos como Ley Trans. En concreto, queremos profundizar más en los aspectos más relacionados con la filiación y la reproducción asistida. A efectos prácticos, ¿cuáles cree que serán los principales cambios que notarán las personas LGTBI en relación al registro de filiación de sus hijos? Bueno, yo creo que con esta ley van a tener una homogeneización amplia en todo el territorio del Estado español, que eso es una primera cuestión importante, ¿no? Porque hasta ahora lo que estaba es fragmentado un poco la regulación, ya que habían dictado normas solo algunas comunidades autónomas, y con esta ley del Estado lo que se consigue es que el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI tengan una mayor implantación y una mayor, como decía, homogeneidad, ¿no? Y a efectos de filiación, pues es verdad que hay algunas consideraciones que son relevantes, ¿no? Porque se ha aprovechado la ley, vamos a llamar la ley trans para entendernos, se ha aprovechado para solucionar algunas cuestiones que afectan a la reproducción asistida. En lugar de modificar la ley de reproducción, en unas disposiciones adicionales de esta ley trans se han establecido unas pautas para que puedan inscribirse sin problema los hijos de las personas trans y también las personas que son del colectivo LGTBI que no están casadas, ¿no? Porque hasta ahora lo que teníamos en la ley de reproducción eran unas previsiones respecto de los matrimonios, pero no de las parejas que no estaban casadas entre sí. Y entonces, Fernando, en el caso de que un hombre trans decidiera ser padre en solitario y gestar a su bebé, ¿tendría algún problema para registrar a su hijo, aunque oficialmente en el registro no va a figurar una mujer como madre? Pues la realidad es que a raíz de esta norma no va a tener ese problema, porque se produce una modificación indirecta de las leyes relacionadas con el registro civil, que son las que contienen los requisitos y condiciones para las inscripciones de nacimiento, y en este caso se contempla la figura del progenitor biológico, sin distinguir si es un hombre o una mujer. Por lo tanto, un hombre trans que conserva su útero y por lo tanto puede quedarse embarazado y dar a luz un hijo, la realidad es que con el certificado de defunción de nacimiento puede conseguir en el registro civil la inscripción. Y si nos referimos a una pareja de mujeres, ¿hay alguna diferencia si han tenido un bebé por método ropa respecto a si lo han tenido por otra técnica de reproducción asistida? El método ropa no se menciona para nada en la ley trans. Eso es una cuestión que todo el mundo del colectivo LGTBI sabe que está ahí, pero hasta ahora no ha sido recepcionado en ninguna norma, ¿no? Lo que sucede es que los centros de reproducción que hasta ahora estaban ofreciendo ropa a las parejas de mujeres casadas tienen en este momento con la ley trans un refuerzo indirecto para también ofrecerlo a las parejas de mujeres que son simplemente pareja de hecho. Y ese refrendo es porque al contemplar expresamente en la ley trans la posibilidad de inscribir los hijos de parejas de mujeres no casadas, pues está lógicamente consolidando esa vía de formación de una familia de una manera más concluyente, de una manera más estable, ¿no? Entonces, como digo, sin que se mencione en ningún momento la ley trans en el asunto del ropa, indirectamente hay un apoyo, ¿no? Ahora bien, sin duda, la mayor consistencia, el mayor respaldo para que una pareja de mujeres no casadas pueda tener hijos mediante un ropa, respecto de las que lo están, es la prohibición de discriminación por razón del estado civil. Esto viene tanto en la Ley de Reproducción Humana Asistida como en la Constitución, ¿no? Nadie puede ser discriminado
por el hecho de que se haya casado o se haya dejado de casar, como tiene su unión con su pareja, ¿no? Y eso es algo que la ley de reproducción no tenía resuelto, porque solo se contemplaba la inscripción de los hijos nacidos de matrimonios de mujeres, pero no de parejas, de hecho, de mujeres. Esta quizá es la gran novedad. El legislador, en lugar de afrontar este asunto en la ley de reproducción humana asistida, lo ha afrontado en otra ley distinta, que es la ley trans, donde incluye, esto ocurre a veces con las leyes, unas disposiciones adicionales que hacen ajustes en otras normas del ordenamiento jurídico, en este caso de la ley de reproducción. Y de esta forma ha cambiado el escenario para las parejas de mujeres que se acercan a los tratamientos de fertilidad sin que se haya tocado la ley de reproducción. El método ROPA probablemente es la técnica de reproducción asistida pues, que más dudas legales genera entre nuestras lectoras. ¿Podría explicarnos a nivel legislativo qué requisitos se deben cumplir para poder realizar esta técnica y si esta nueva ley trans ha supuesto alguna variación respecto a lo que se venía aplicando hasta la fecha? Bueno, pues los requisitos, vamos a ver, fundamentalmente es que pongan de manifiesto, y así lo perciba también el equipo clínico del centro, que tienen un proyecto reproductivo común. Esto es lo más importante, ¿no? Para evitar cualquier sospecha de un acuerdo para donación de óvulos o cualquier arreglo que estuviera al margen de la legalidad. Una vez que se confirma que esa situación es así, o sea que hay un proyecto de las dos mujeres, aunque no hay un pronunciamiento expreso de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida sobre el ROPA, ni se prevé todavía, como he dicho antes, en la ley este supuesto, la realidad es que el concepto de libertad reproductiva que existe en el ordenamiento jurídico español, fundamentalmente a raíz de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, que es también la ley del aborto, pero que contiene unas previsiones que hablan de una amplitud tremenda de facultades y de posibilidades para todas las personas de organizarse en el terreno de su salud reproductiva, de su proyecto reproductivo, sin más limitaciones que los derechos de otras personas y el orden público. Y en la medida en que un arreglo entre dos mujeres que comparten pues una idea de tener una familia por esta vía no lesiona derechos de terceros, tampoco afecta al orden público, pues debe entenderse que debe tener cabida, ¿no?, esta posibilidad. De hecho, la Sociedad Española de Fertilidad hace un par de años promovió un documento de consenso sobre esta técnica del ROPA, donde se hacía hincapié en que era una demanda real del colectivo LGTBI, de las mujeres lesbianas, y que no había razones jurídicas para prohibirla, sino todo lo contrario. Y por supuesto dejando claro que no podía admitirse una discriminación por razón del estado civil, es decir, por razón de que esa pareja estuviera casada o no. Por lo tanto, hasta la fecha, algunas clínicas de reproducción asistida exigían a las parejas de mujeres que estuvieran casadas para realizar un tratamiento de fertilidad y otras no, pero realmente este requisito entonces no era imprescindible. Bueno, lo que ocurría es que al principio, cuando empezó a tener un desarrollo esta técnica, pues en la medida en que no había una seguridad jurídica, porque no estaba reconocida en la norma ni la Comisión Nacional se había pronunciado, pues se dieron los primeros pasos con bastante prudencia. Y como sabemos que hay una prohibición de donar gametos que no sean anónimos, las primeras recomendaciones en lo que se iba viendo cómo evolucionaban los acontecimientos fueron de restringirla a las mujeres que estuvieran casadas entre sí. De esa manera se descartaba que si en algún momento algún juez entendiera que entre ambas había una donación de gametos, se hubiera incurrido en la infracción que habla de que no se puede hacer donaciones entre personas conocidas. Con el tiempo ha habido un desarrollo desde que se inició el ROPA hasta nuestros días tremendo en el campo de reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI, ¿no? Esto es un sector muy dinámico donde los propios jueces también han reconocido que les ha costado interiorizar un poco los valores sociales que había detrás de todo ello, ¿no? Las nuevas conquistas sociales, ¿no? Y en consecuencia también de esa manera hemos ido evolucionando en el sector de la repro. Hemos estado más cautos al principio, tratando de evitar situaciones de riesgo, de responsabilidad profesional y tal, hasta un momento en el que ya era tan evidente
que la libertad reproductiva de las mujeres podía abarcar este supuesto, que hemos pensado que había que ser valientes y dar un paso adelante, que se plasma precisamente en ese documento de la Sociedad Española de Fertilidad, que pienso que es clave como paso firme y serio, en el sentido de decir a toda la sociedad: no podemos mirar para otro lado y esto hay que aceptarlo como algo natural de las personas LGTBI que lo demandan. Hemos sabido de casos de parejas de mujeres que han tenido problemas para registrar a sus bebés si la fecundación no había ocurrido gracias a un tratamiento de reproducción asistida y por tanto no tenían documentación de un centro de fertilidad que acreditara el tratamiento. ¿Esta nueva ley facilita en algún sentido el reconocimiento de filiación de los hijos de estas mujeres? La realidad es que sí, porque así como la gestante no tiene problema, porque con acreditar que ha dado a luz, con el certificado del centro sanitario donde ha ocurrido, va a inscribir el niño a su nombre sin ningún problema, es verdad que la no gestante, hasta que se ha modificado el ordenamiento jurídico con la ley trans, tenía dificultades. Cuando se trataba de parejas de mujeres no casadas, estoy hablando, porque cuando estaban casadas entre sí ya la ley de reproducción contempla el cauce para que pueda inscribirse el niño a nombre de las dos sin necesidad de más requisitos que una ratificación en el registro, ¿no? Lo que ha hecho la ley trans, a través de unas disposiciones adicionales que he mencionado antes, es establecer que, con independencia de que estén casadas o que no lo estén, la no gestante va a poder ser reconocida como madre de los niños con una ratificación ante el registro civil cuando haya nacido, ¿no? Y por lo tanto no va a tener ya, como ocurría hasta que se promulgó la ley trans, que promover un expediente de adopción judicial. Precisamente las dificultades venían para las no gestantes cuando no se podía acreditar que tenían que ver con un procedimiento de reproducción, que lógicamente pues el del registro civil decía: oiga, usted será compañera de esta otra señora, pero no le puedo poner a su nombre el niño así como así. Y en consecuencia ahora ya desaparece cualquier reticencia sobre ese tema y la ley dice simplemente que si realiza una manifestación de conformidad en el registro civil la no gestante, también será reconocida como madre, siempre lógicamente que la que ha dado a luz no tenga una oposición frente a ese supuesto, porque entonces se judicializaría y sería otro escenario distinto. Claro. Y finalmente, con todos estos cambios que hemos mencionado que ha traído la ley trans, ¿se prevé alguna modificación en la Ley 14/2006 de reproducción humana asistida? ¿Se va a modificar? ¿Se va a actualizar? Pues yo creo que es inevitable que tenga que abordarse este asunto a medio plazo, ¿no? La Ley de reproducción humana asistida tiene ya 17 años. Sí que hubo algunas modificaciones puntuales hace algún tiempo, pero hay aspectos que claramente tienen que abordarse para darles una salida, ¿no? El tema de los embriones congelados, por ejemplo, es uno de ellos, que hay un problema de acumulación por unas previsiones de la ley que no son del todo acertadas, también en materia de selección de los donantes en casos de parejas de distinta raza. En fin, hay una serie de cuestiones que no deben demorarse en arreglarlas, ¿no? Lo que ha sucedido hasta ahora es que el gobierno ha dado más importancia o ha apostado más por leyes que tenían un contenido feminista muy acusado, de ahí las leyes relacionadas con el colectivo LGTBI, la ley trans, la ley de igualdad, la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y otras, pero la ley de reproducción ha quedado un poco aparcada, ¿no? Y bueno, pues esto ya no puede quizá aguantar mucho más y entiendo que en la siguiente legislatura habrá de abordarse con cautela, eso sí, porque hay cuestiones también que son muy importantes para el modelo español, como es el tema del anonimato, donde debe de hacerse una reflexión profunda para que cualquier alteración que se plantee tenga en cuenta todos los intereses, todas las variables que hay en esa situación, ¿no? Hasta ahora el modelo de reproducción humana asistida es un modelo de éxito, principalmente para los pacientes que se someten a estos tratamientos, pero también para los profesionales, para los centros, para la sociedad en general, y en consecuencia cualquier ajuste que se pretenda llevar a cabo en la norma no debe hacerse de manera precipitada, sino yendo a todos los agentes del sector
y tomando al final una opción legislativa que sea conciliadora y que sea también pues, continuadora de este modelo, ¿no? Claro. Pues nada, volver a darte las gracias, Fernando, volver a agradecerte por tu tiempo, por haber respondido a todas nuestras preguntas y por haber resuelto todas nuestras dudas y las de muchas de nuestras lectoras. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.